Perdí al hombre que más me amó por una apuesta estúpida, la historia de cómo el autoengaño, la presión social y una sola noche pueden destruir todo lo que creías inquebrantable. Perdí al amor de mi vida por una apuesta estúpida. Es difícil empezar a contar esto sin que me tiemble el alma, porque aunque el tiempo haya pasado, hay errores que no dejan de doler. Lo pienso y me cuesta creerlo, eché a perder algo tan valioso por algo tan banal. Pero así fue. Antes de meterme en el torbellino de cómo arruiné todo, necesito hablar de él. De Julián. El hombre que me enseñó lo que era sentirse realmente amada, valorada, vista. El único que me hizo pensar en un para siempre sin que sonara a promesa vacía. Nos conocimos en la universidad, en un pasillo cualquiera, una mañana cualquiera. Yo estaba perdida, literalmente. Era mi primer día en la carrera de literatura y no encontraba el aula. Caminaba con los papeles en la mano y cara de angustia cuando él se me acercó con esa sonrisa suya, cálida, tranquila, como si todo el mundo fuera menos abrumador cuando él estaba cerca. Me preguntó si necesitaba ayuda y me acompañó a mi salón, como si nos conociéramos de toda la vida. Julián tenía esa manera de hablar que te hacía sentir importante. No exagerada, no ruidosa. Solo, presente. Nunca fue de los que se imponen, y sin embargo, destacaba. Era de esos que no necesitan llamar la atención porque la atención lo busca a él. Al principio, solo éramos conocidos. Después, amigos. Nos veíamos a menudo por las clases, hablábamos de libros, de música, de cualquier cosa. Y poco a poco, sin que me diera cuenta, empecé a esperar verlo. A buscarlo con la mirada entre la multitud. A sentirme más cómoda con él que con nadie más. Nunca fue un enamoramiento impulsivo ni una historia de película. Fue algo más bonito. Más sincero. Julián me acompañaba cuando me estresaban los exámenes, me prestaba apuntes sin que yo se lo pidiera, se acordaba de los días en que yo tenía presentaciones importantes y me deseaba suerte. Cuando por fin me pidió salir, después de meses de miradas cómplices y silencios que decían más que cualquier palabra, lo hizo con una naturalidad que me desarmó. Como si fuera lo más lógico del mundo. ¿Quieres venir conmigo al parque este fin de semana? Preparé algo especial, me dijo. No fue una salida cualquiera. Fue un picnic en el Parque Central, con una manta azul, una canasta llena de mis comidas favoritas y esa sonrisa suya que no necesitaba nada más para hacerme sentir que estaba en el lugar correcto. Hablamos por horas. Sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras familias. Y yo, que solía tener muros, sentí que todos se venían abajo. Esa tarde me enamoré. Así de simple. Me enamoré de su forma de escuchar, de su manera de mirar el mundo, de cómo me hacía sentir que valía la pena, incluso en mis días más grises. Nuestra relación fue todo lo que siempre había deseado y nunca pensé que podría tener. Julián no era perfecto, pero era bueno. Tenía una paciencia infinita, una atención constante. No dejaba que las cosas se enfriaran. Si discutíamos, hablaba conmigo hasta que encontrábamos un punto medio. Si yo tenía un mal día, me traía mi postre favorito sin que lo pidiera. Si yo dudaba de mí, él creía el doble. Cada mes contaba, cada aniversario lo celebraba. Hacía regalos hechos a mano, cartas, playlists con canciones que le recordaban a mí. Era tan detallista que a veces me costaba creer que alguien pudiera amar así, con tanta intención, con tanto cuidado. Y no solo en los momentos buenos. Cuando perdí mi primer trabajo, cuando sentí que era un fracaso, él estuvo ahí. Me abrazó sin juzgar, me repitió que era fuerte, que solo era una piedra en el camino. Nunca minimizó mi dolor ni se cansó de estar presente. Y eso, en este mundo, vale más que 1000 promesas. Vivimos juntos 2 años de esos que parecen volar. Hablábamos de mudarnos, de viajar. Nunca dijimos boda en voz alta, pero lo sabíamos. Lo sentíamos. Éramos un nosotros con planes, con raíces. Pero yo tengo un defecto que me ha perseguido toda la vida, la impulsividad. Esa maldita costumbre de no pensar demasiado, de dejarme llevar. Y eso, combinado con las voces equivocadas en mi entorno, fue la receta perfecta para el desastre. Siempre tuve un grupo de amigas que fueron como una segunda familia. Nos conocíamos desde el colegio, y aunque nuestras vidas habían tomado rumbos distintos, seguíamos viéndonos, saliendo, hablando casi a diario. Ellas me celebraban los logros, me consolaban en las derrotas, pero también eran las que me arrastraban a decisiones absurdas. No porque fueran malas personas, sino porque vivían distinto. Amaban la fiesta, el drama, el caos. Yo solía ser igual, y creo que en el fondo, seguía necesitando su aprobación. Cuando empecé a salir con Julián, ellas fueron amables. «Qué guapo», decían. «Se ve buen chico». Pero no pasó mucho antes de que llegaran los comentarios. «Muy perfecto», no, soltaban. «Seguro tiene un lado oscuro». Todos lo tienen. Yo me reía. Al principio. Porque sabía que Julián no era una máscara. Pero los comentarios se repetían, como un goteo constante. Y aunque no quisiera admitirlo,
Algo de eso empezó a instalarse en mí. Carla era la voz más fuerte del grupo. La que todos seguían. La que siempre tenía una copa en la mano y una sonrisa sarcástica en los labios. Ella me decía que estaba viviendo como una mujer de 40, que estaba desperdiciando mis mejores años en una relación demasiado estable. Relájate, Valeria. No todo tiene que ser tan serio, me decía. Otras veces, bromeaba con cosas que me incomodaban, ¿y si lo ponemos a prueba? A ver si te quiere tanto como crees. Yo me reía, incómoda, pero reía. Porque no quería parecer la aburrida del grupo. Porque en el fondo, temía quedarme fuera. Y entonces llegó esa conversación. Una tarde cualquiera, en un café cualquiera. Carla se inclinó sobre la mesa con su típica mirada traviesa y dijo: ¿Sabías que los novios perfectos son los más fáciles de engañar? Son tan confiados, que ni lo ven venir. No digo que lo hagas, claro, pero si alguna vez te da curiosidad, tú avisa. Nosotras te cubrimos. Fue un comentario al pasar. Un chiste. Pero semanas después, cuando una de ellas mencionó la gran fiesta que se avecinaba, todo volvió. Esa curiosidad absurda, esa voz envenenada. Tienes que venir, vale, insistieron. Como en los viejos tiempos. Yo dudé. Les dije que no podía, que estaba con Julián. Pero Carla me miró como siempre, con esa mezcla de burla y desafío. Solo una noche. Ni siquiera tiene que saberlo. Te prometo que va a ser inolvidable. Y yo, en vez de decir que no, de salir corriendo de ahí, dudé. Pensé en Julián. En todo lo que habíamos vivido. Pero también pensé en cómo me miraban ellas. En cómo me sentía entre ellas. En esa parte de mí que aún quería ser parte del grupo. Y en ese instante, tomé una decisión que nunca podré deshacer. Los días previos al evento fueron un desfile constante de mensajes y comentarios. Va a ser épico, decían. Te va a encantar, hay chicos nuevos, buena música, como en los viejos tiempos. Yo respondía con emojis, con risas forzadas, como si todo me hiciera gracia, aunque por dentro tuviera un nudo en el pecho. Julián fue, como siempre, impecablemente comprensivo. Cuando le mencioné que iba a salir con mis amigas, me sonrió y me dijo: diviértete, amor. Te lo mereces. Confío en ti. Y esa última frase, esa maldita frase, se me quedó dando vueltas todo el día. Confío en ti. Como si hubiese sido escrita en letras de fuego sobre mi conciencia. El día de la fiesta llegó. Carla vino a buscarme con las otras. Nos arreglamos juntas, como cuando teníamos 17 y todo era juego y descontrol. Ella me maquillaba mientras decía cosas como: esta noche es para ti, vamos a soltarnos, deja de pensar tanto. Me miré en el espejo y no me reconocí del todo. Me veía bien, sí. Pero no era yo. Era una versión mía que había dejado atrás. O al menos, eso creía. El lugar de la fiesta era una casa grande, con luces de colores y música a todo volumen. La entrada estaba llena de gente, algunos conocidos, muchos desconocidos. Mis amigas estaban en su elemento. Reían, bailaban, saludaban a todo el mundo. Yo intenté integrarme. Tomé un vaso, me dejé llevar un poco. Pensé que podía manejarlo, que sería solo una noche, una distracción inofensiva. Pero entonces Carla se acercó a mí con esa mirada suya y me señaló discretamente hacia un grupo de chicos. ¿Ves al de camisa blanca?, me dijo. Se llama Esteban. Está guapísimo, ¿no? Asentí sin pensar. Solo por seguirle la corriente. Te apuesto a que no consigues que te invite a salir esta noche. Reí, nerviosa. No empieces. Vamos, vale. No tienes que hacer nada malo. Solo hablar. Una conversación. Demuestra que todavía puedes, que no estás atrapada en una relación de señora mayor. Las otras se sumaron con risas. Una charla, nada más, no seas cobarde, vamos, Valeria, tú antes eras la más lanzada. Yo sabía que no debía. Lo sabía en cada fibra de mi cuerpo. Pero algo dentro de mí, esa mezcla de presión, de orgullo, de necesidad absurda de demostrar algo, me empujó. Me acerqué a Esteban. Era simpático. Eso fue lo peor. Porque si hubiera sido desagradable, habría salido corriendo. Pero no. Tenía una voz suave, una risa fácil, y me miraba como si todo lo que dijera fuera importante. Conversamos. Nada trascendental. Películas, música, anécdotas. Pero me sentía cada vez más fuera de lugar. Como si cada palabra mía fuera una traición, cada sonrisa una grieta en lo que tenía con Julián. Esteban fue sutil, pero directo. Coqueteaba. Me hacía cumplidos. Y yo, estúpidamente, no me aparté. Desde el otro lado de la sala, Carla me levantaba el pulgar, riéndose. Como si esto fuera un chiste, un reto.
Como si todo el amor que yo tenía en mi vida no valiera más que una broma entre amigas. En algún momento, Esteban se inclinó hacia mí. No me besó, pero me susurró algo que no recuerdo y puso su mano sobre la mía. Ahí me paralicé. Me levanté sin decir nada. Me alejé como pude, con el corazón acelerado. No había pasado nada. Técnicamente. Pero algo se había roto. Y no podía culpar a nadie más que a mí. Esa noche, al llegar a casa, me metí en la cama sin lavarme la cara, con la ropa aún puesta. Me sentía sucia. No por lo que hice, sino por lo que permití. Por haber dejado entrar a alguien más en un espacio que solo debía pertenecer a Julián, aunque fuera con palabras. Los días siguientes fueron silenciosos, pesados. Me convencí de que no había hecho nada malo. Que había sido solo una charla. Que todo seguía igual. Pero no era verdad. Había abierto una puerta. Y esa puerta no se cerró. Carla volvió a escribirme. Estuviste increíble. ¿Lo viste, no? Todavía lo tienes. Hay otra fiesta el sábado. Y esta vez será aún mejor. Dije que no. Lo repetí varias veces. Pero su insistencia era un martillo constante. Solo ven a divertirte. No tienes que hacer nada. Relajarte. Reírte un rato. Pablo ni siquiera tiene que saber. Ese pensamiento. Julián ni siquiera tiene que saber, se volvió una especie de permiso silencioso. Y una parte cobarde de mí se aferró a eso como excusa. Volví a ir. Y luego a otra. Y otra. Nunca hice nada físico. No lo besé, no me acosté con nadie. Pero empecé a vivir esa vida doble. De día, era la novia cariñosa y presente. De noche, me convertía en alguien que buscaba atención. Que coqueteaba. Que disfrutaba sentirse deseada. Me decía a mí misma que no pasaba nada. Que solo eran fiestas. Pero la culpa estaba ahí. Silenciosa. Persistente. Hasta que llegó Bruno. Era nuevo en el grupo. Atractivo, seguro de sí mismo, con ese tipo de mirada que te atraviesa. Nos cruzamos en una fiesta. Desde el primer momento hubo algo distinto. Me hablaba como si ya supiera que terminaría gustándome. Y lo odié por eso. Y también me atrajo por eso. Nos pasamos la noche hablando. Riéndonos. Bailando. Yo sabía lo que estaba ocurriendo. Y no lo detuve. En algún momento, terminamos en un rincón apartado. Él se acercó. Yo no me alejé. Me besó. Y yo lo besé de vuelta. Fue solo un instante. Pero fue suficiente. Sentí como si el mundo se partiera en dos. Como si todo lo que había construido con Julián se derrumbara con ese simple gesto. Me aparté de golpe. Salí corriendo. No dije adiós. No esperé. Solo huí. Y esa noche, mientras me lavaba la cara una y otra vez frente al espejo, entendí lo que había hecho. No necesitaba que nadie me descubriera. Yo ya lo sabía. Había traicionado al único hombre que me había amado sin condiciones. Había traicionado a Julián. Los días que siguieron fueron un castigo lento. Me sentía como si llevara una piedra en el pecho, una que no podía quitarme ni dormida. Iba a clase, hablaba con mis padres, salía con Julián, como si nada hubiese pasado. Pero todo había cambiado. Yo había cambiado. Julián lo notó. Claro que lo notó. No decía nada, pero su mirada buscaba respuestas que yo no podía darle. Me preguntaba si estaba bien, si algo me preocupaba. Y yo mentía. Sonreía. Le decía que era el estrés, que eran cosas mías, que estaba pasando por un bajón. Y él me creía. O al menos, quería creerme. Mientras tanto, mis amigas, especialmente Carla, hacían lo imposible por restarle importancia a todo. Fue solo un beso, no hiciste nada grave, ni siquiera fue con intención. Incluso bromearon con que ahora yo tenía experiencia emocional paralela. Pero yo no podía reírme. Y entonces, el golpe llegó. Una tarde cualquiera, un sonido me sobresaltó. Era un mensaje en el grupo de WhatsApp que compartíamos desde el colegio. Una de las chicas, entre risas, escribió, la más fiel del grupo. Ja. Y adjuntó la foto. Esa maldita foto. Ahí estaba yo, claramente besando a Bruno. Su mano en mi cintura. Mis ojos cerrados. Una imagen innegable. Mi estómago se revolvió. Sentí náuseas. Sudor frío. La garganta seca. Otra amiga comentó, amiga, ya está. La culpa se te pasa si lo haces más seguido. Y más risas. Las bromas continuaban como si nada. Como si esa imagen no fuera una bomba lista para destruirme. Como si mi relación no valiera nada.
Salí del grupo sin decir una palabra. Dejé de responderles. Bloqueé notificaciones. Y aún así, cada palabra, cada carcajada escrita, seguía repitiéndose en mi mente. Esa noche, fui a casa de Julián. Me aferré a él como si su abrazo pudiera calmar mi culpa. Le dije que estaba cansada, que quería dormirme temprano. Me metí en su cama, deseando que ese lugar seguro me protegiera de mí misma. Me desperté en la madrugada. No por un ruido. Por una sensación. Algo estaba mal. Julián estaba sentado al borde de la cama. En su mano, mi celular. Su rostro era una mezcla de tristeza, confusión y una decepción que me partió el alma. ¿Qué es esta foto?, preguntó, con voz baja, rota. Me mostró la pantalla. La imagen. Esa imagen. Me quedé helada. No podía hablar. Ni siquiera podía respirar. Es lo que creo que es, insistió, con más fuerza. Pero su mirada seguía siendo de alguien que deseaba no tener razón. Me levanté tambaleando. Corrí al baño. Vomité. Las arcadas eran involuntarias. No por el alcohol ni por la comida. Era mi cuerpo expulsando la verdad, queriendo negarla. Cuando salí, él seguía allí. La imagen aún en su mano. ¿Qué pasó, Valeria?, preguntó. Su voz temblaba. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Quise hablar. Explicar. Pero no había palabras. Nada de lo que dijera podía justificar lo que había hecho. ¿Sabes? Algo en mí lo sospechaba. Por eso revisé tu celular. Estabas rara. Distante. Pero nunca pensé, nunca creí que tú, su voz se quebró. No pensé que fueras una infiel. Que me mintieras así. Yo solo balbuceé, fue un error, Julián. No significa nada. No significa nada, repitió con una risa amarga. ¿Sabes lo que significa para mí? Significa que la persona en la que más confiaba me rompió el corazón por una estupidez. Me acerqué. Intenté tocarlo. Pero él se apartó de inmediato. No me toques, dijo con frialdad. No quiero que me toques. Lloraba. Yo también. Pero mi dolor no podía compararse al suyo. Porque él no lo había causado. Él solo lo estaba recibiendo. ¿Y tus amigas?, preguntó, señalando el celular. ¿Qué es esto? ¿Un chiste para ustedes? ¿Una prueba de qué? ¿De qué puedes mentirme sin que me dé cuenta? No era un plan. Fue solo un momento, no significó nada, repetí con voz rota. Un momento, volvió a decir. ¿Y cuántos momentos más hay que no sé? ¿Cuántos vas a justificar igual? Yo negaba con la cabeza, sin poder detener el llanto. No pasó nada más, Julián. Te lo juro. No pasó nada más. No me importa si fue solo un beso, si fueron palabras, si fue solo una vez. Me mentiste. Y eso es suficiente. Se levantó. Caminó hacia la puerta de su habitación. No quiero escucharte más, Valeria. No quiero excusas. No quiero promesas vacías. Por favor. No. Se dio la vuelta. Te amé. Con todo lo que tenía. Te respeté. Confié en ti. Y tú decidiste, por lo que fuera, jugar conmigo. Con mi corazón. Me miró por última vez. Vete. No quiero verte más. Y yo, obedecí. Porque sabía que no tenía derecho a quedarme. Salí de su casa como si estuviera huyendo de un incendio. Llorando. Temblando. Con la garganta cerrada y el corazón hecho trizas. En la calle, sola, entendí algo que ya sabía desde hacía días, lo había perdido. Lo había perdido por mi culpa. Y nada en el mundo iba a devolvérmelo. Después de esa noche, Julián desapareció de mi vida como si nunca hubiese existido. No hubo mensajes. No llamadas. Nada. Intenté buscarlo. Le escribí, lo llamé. Al principio cada hora, luego cada día, hasta que entendí que estaba haciendo más daño que otra cosa. Que seguir insistiendo era egoísta. Que había cruzado un límite del que no se vuelve. No me respondió nunca. Cada intento ignorado fue como una bofetada nueva. Un recordatorio de que lo que habíamos construido, lo que yo había tirado por la borda, ya no tenía vuelta atrás. Por fin dejé de escribirle. No por falta de amor, sino por respeto. Porque él merecía sanar lejos de mí. Porque si algo me quedaba claro, era que no podía pedirle perdón, al mismo tiempo, esperar que lo olvidara todo. Yo había roto algo sagrado. Y no se recompone lo que se rompe con traición. Con el corazón hecho añicos y sin poder mirar a nadie a los ojos, también me alejé de mis amigas. De Carla. De todas. No fue una pelea. No grité, no hice escándalos. Solo me fui.
Las bloqueé de mis redes, del celular, de cada rincón de mi vida. Porque entendí que no solo había fallado yo. También había fallado por quedarme donde no debía, por aceptar dinámicas que solo me empujaban hacia la peor versión de mí misma. Carla escribió. Me dejó mensajes que iban desde no fue para tanto hasta madura y vuelve. No respondí ninguno. Ni una palabra. Porque no tenía nada más que decir. Porque cada conversación con ella solo era una cuerda atándome al pasado. Y yo, por fin, quería soltar. Los días siguientes fueron lentos. Dolorosos. Me sentía como si caminara con los pies descalzos sobre cristales. Me odiaba. Y no en un sentido dramático. Me odiaba con una calma profunda. Como cuando sabes que el responsable de todo lo que perdiste eres tú. Sin excusas. Sin atenuantes. Pasaban las semanas y yo apenas comía. Apenas hablaba. Solo pensaba. Pensaba en Julián. En su forma de reírse cuando leía algo absurdo. En cómo me miraba cuando yo me reía. En lo mucho que confiaba en mí. En cómo me sostenía cuando yo me derrumbaba. Pensaba en cómo lo destruí por un impulso. Por una necesidad absurda de validación. Por no saber decir que no. Por miedo a no pertenecer. Por querer agradar a todos menos a mí misma. Y entonces empecé a entender. Entender que el amor no basta si no lo respetas. Que no se trata solo de sentir mucho, sino de cuidar mucho. Que amar también es elegir, cada día, con quién quieres estar y cómo quieres cuidarlo. Y yo no lo elegí a él cuando importaba. Esa fue la lección más dura de mi vida. Durante meses, me sumergí en mi mundo. Dejé de salir. Me alejé de los lugares donde podía cruzármelo. No porque tuviera miedo de verlo, sino porque no merecía volver a ocupar ni un segundo de su espacio. Me concentré en mí. Fui a terapia. Empecé a escribir de nuevo. A leer más. A estar sola sin sentir que me faltaba algo. Poco a poco, aprendí a mirarme al espejo sin bajar la vista. No con orgullo. Con honestidad. No soy la víctima de esta historia. No fui arrastrada ni engañada. Fui la que eligió mal. Fui la que cayó. Pero también fui la que entendió, tarde, lo que realmente significa amar a alguien. Julián fue lo mejor que me pasó. Y también fue lo mejor que perdí. A veces, cuando estoy sola, lo imagino feliz. En paz. Ojalá con alguien que le devuelva esa fe que yo destruí. Yo sigo aquí. Con cicatrices. Con dolor. Pero también con verdad. Y si hay algo que puedo asegurar, es que aprendí. Que no volveré a ser esa versión de mí que no se cuida, que no cuida a quien ama. No espero redención. No espero reencuentros. Solo espero ser, desde ahora, una persona diferente. Una mujer que no vuelve a jugar con lo que otros sienten. Porque aunque cargue siempre con el peso de haber perdido al amor de mi vida, también cargo con la oportunidad de no seguir perdiéndome a mí. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.